Rafael Rosell is a KOL in lung cancer, as Ross explained, so we will hear what he has to say to us. Yeah, let me share that now so I can. Okay, we got it? Yes. Okay. Y al saludo, estoy aquí como en calidad de oncólogo médico. Mi nombre es Dr. Rafael Rosell, para hablar sobre la importancia de los descubrimientos de nuevos fármacos, de nuevos tipos de fármacos para el tratamiento del cáncer. En resumen, el cáncer, concretamente cáncer de pulmón y de páncreas, son muy virulentos, sin solución. Siempre hay un fracaso terapéutico, incluso a nuevos fármacos muy significativos, como son inhibidores de KRAS y la nueva molécula que proporciona Arjuna, AG5, un silver cluster de 5 átomos, es una nueva clase de estructura química que facilita el entendimiento y aporta una esperanza al tratamiento de los enfermos con cáncer en general. Nos atañe particularmente a aquellos cánceres que son de una naturaleza muy agresiva, como por ejemplo cáncer de pulmón KRAS mutado, cáncer de páncreas KRAS mutado, que son el 90% de los casos. A pesar de haber inhibidores específicos, los experimentos que se han realizado en in vitro y también en modelos de ratón indican que AG5 revierte muchos de estos mecanismos en líneas celulares humanas representativas de cáncer de pulmón y de cáncer de páncreas, aparte de otros modelos, y además revierte algunos de los mecanismos que son hasta el día de hoy no solucionados en la práctica clínica. ¿Cuáles son? Después de un tratamiento aparentemente eficaz, se produce una resistencia, que no es una resistencia transitoria, es una resistencia crónica. Los mecanismos de esta resistencia crónica son a través de alteraciones metabólicas en las vías que se llaman de autofagia, especialmente considerado la investigación en este fármaco la vía mitocondrial, lo que se llama mitofagia, pero hay evidencia que otras vías complementarias de autofagia que implican la sobrealimentación de la célula tumoral y resistencia al tratamiento son las vías de ferritinofagia a través de las perturbaciones del hierro y el aclaramiento lisosomal que libera hierro lábil en el citoplasma de la célula tumoral. En resumen, el fármaco AG5 ha demostrado claramente que interviene en algunos de estos circuitos centrales de resistencia que regulan estos distintos sistemas de autofagia, como son la vía de tioredoxina, o tioredoxinas en general, y la vía de glutatión peroxidasa. En resumen, estamos ante la exposición de un fármaco que reúne cualidades excepcionales para complementar los tratamientos que hasta ahora, a pesar de ser prometedores e innovadores, abocan siempre a esta resistencia crónica. Además, también, como otros grupos de investigación que no hay que olvidar, tanto en China como Portugal, donde tenemos colaboración, pues aumenta también la eficacia de fármacos de quimioterapia tradicionales y reemplazables como son el cisplatino. Gracias por vuestra atención y a su disposición. Muy interesante. So this is somebody who we mentioned Rafael's name when we were speaking with AstraZeneca, and they said, well, if he's interested, we're interested. So that's the level of the level of person that Rafael Rosell is. So we're very pleased to have him as part of our sort of enlarged team, and we look forward to working with him and Javier in the next year or so. I mean, it's very exciting for us. Thank you, Ross. Hemos acabado con la presentación de Ross, que es el CEO de Arjuna Therapeutics, y Javier nos ha explicado un poco la relación que tiene NanoGap, Javier Rivela como inversor en Arjuna. Si tenéis preguntas, cuando queráis podéis preguntar lo que queráis, ahora en directo o si no por escrito, a partir de mañana, ¿vale?
es demasiado complicado para preguntar. No, somos, de verdad que somos gente bastante básica al final, con lo cual de verdad nos cogéis en preguntar cualquier cosa que consideréis. Levanta la mano. So one thing that I stopped before I showed was what we're actually going to be using the funds that we raise for, and I think that might be quite a useful thing just to talk about briefly, because there is a conception sometimes that startups are just a money pit that don't have a plan on what to spend. And I think at the stage that we're at, actually, it's the perfect. I mean, with the storm clouds brewing in the world economy, it's the perfect time for us to be at this relatively small, low spending phase in our evolution. Biotech is very expensive indeed, and there's no two ways around that. And it's not like making a product or an app that you can sell very quickly. It takes many years, but the value of the asset goes up very quickly with milestones. And really what we're doing now is funding some really important milestones that are going to hugely increase the value of the asset. And these are all things that have been suggested to us by people who are interested in investing in a large Series A at the end of next year. So they've told us, if you can, for example, show in advanced cancer mouse models that AG5 works, then we would be interested. So those are the sort of things that we're doing. We're going to be doing these very advanced mouse models in collaboration with Rafael Rosell, and this will enable us to really figure out what dose we give to patients. And that's the next step for us, is what is the dose of AG5 that a lung cancer patient needs. And it turns out this is the main reason that drugs fail in clinical trials, is not spending enough time at this stage figuring out what the dose should be. So that it's a boring thing to say, but actually boring is very good, because boring is really important in this. So we're also going to be doing some of the toxicology that we will be figuring out what the top dose of drug that we can give, how much is safe for a body to have in at any one time. And this is really one of the key things that the regulatory agencies want to see before they will license a drug for human use. And the other thing is manufacturing in a very pure form, pharmaceutical grade. And again, that's very expensive. And again, you're not allowed to give a drug into a human unless it's absolutely pure. And that's the other big area that we're going to be working on with money from this share raise. Thank you, Ross. One of the attendees is asking us what is the relationship in percentage between NanoGap and Arjuna. So NanoGap is the parent company of Arjuna today with around 63% capital. Take into account that besides the capital raise that we're doing through investors of Capital Cell, also NanoGap itself is committing capital to the deal, as well as some of the UK investors that has been historically in the company. The roughly valuation range is going to be somewhere around 7-point-something million. We're planning to raise around 1.2 million through Capital Cell's investors, and we're going to anchor money roughly around 500,000 stemming from NanoGap and the UK investors as well. Mm-hmm. And the other thing, whether this gives you comfort or not, I hope it does, because I'm personally going to invest in this besides representing NanoGap as well, and I will be the administrator of the vehicle of Capital Cell themselves. So I'm here to make sure that the decisions are properly taken within my knowledge. Obviously, I'm not
perfect either. But this is, in short, this would be responding to Marco's question. And I think in terms of the percentage, at the moment, Nanogap is still the majority shareholder in Arjuna, but they're going to be diluted out this round below 50%, and then they'll be diluted further with subsequent rounds. We get a lot of value from Nanogap because it means that a company like us doesn't have to have the sort of manufacturing development wing that they have. We don't need to sort of employ chemists, and in fact, there are only about 4 or 5 chemists in the world that can do this, and they all work for Nanogap. So we couldn't do this anyway because Nanogap, the technology is completely unique. So we get a huge amount of not just financial, but actually know-how and development work that it wouldn't have been possible for us to operate as a start out without this. So actually, the relationship with Nanogap makes it makes us a lot more efficient, actually, a lot more capital efficient. So it's a nice symbiotic relationship. And I guess the question then is, well, why didn't Nanogap do this themselves? Well, they kind of started doing this, but then realized that the capital structure and the expertise needed to do biotech is so completely different from everything else that they did. Plus, Nanogap, the technology that Nanogap has developed has so many other uses. They spun us out as a company on our own, and we are our own entity with our own governance and completely independent, with licensed technology. So we own the therapeutic use patents, and we license the manufacturing patents. Correct. So that's a really important question. Yeah, if you want, Ross, what I can do is do a quick translation of that, because I think it's Yes. quite difficult to understand. Yeah. Vamos a ver, Nanogap ha generado una tecnología basado, de hecho, no solo nanotecnología, sino que es subnanotecnología, que tiene multitud de aplicaciones. Tiene aplicaciones en el mundo de la energía renovable, en el mundo de la generación de hidrógeno. Para daros un ejemplo, nosotros hace unos años, cuando digo nosotros, me quito el gorro de Nanogap y me vuelvo a poner el gorro de Pangaya, desarrollamos un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, cuya idea era la aplicación de estas nanopartículas para el uso del diagnóstico en un tema en el que Pangaya está muy bien posicionado, que es el concepto de biopsia líquida. El hecho de que tenga muchísimas aplicaciones desde la perspectiva de Nanogap es muy bueno, porque al final estamos hablando de, digamos, un nuevo material con unas nuevas propiedades físico-químicas, con muchísimas aplicaciones en todo tipo de sectores, pero también hay una realidad. La realidad es que al final, cuando coges un activo como este y quieres realmente dotarlo para un fin muy concreto, como puede ser el de biotecnología, Nanogap, como compañía matriz, no tiene, digamos, el know-how, el personal, los recursos para poder dotar una estructura con cara y ojos suficientemente especializada para poder lidiar en un sector como biotecnología. ¿Qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue crear una spin-off, en este caso Arjuna, se dotó de todos los requerimientos legales en términos de traspasos de activos, licencias, propiedad industrial, etcétera, con exclusividad para el uso de dichas nanopartículas para fines del sector de biotech, salud y en especial de oncología médica. Y a partir de ahí es cuando Nanogap fichó a Ross en California para poder empezar a conformar un equipo profesional de desarrollo especializado en biotech. Y ahí se empezó a sumar pues, gente del mundo de banca de inversión especializada en biotech, gente profesional como Martin Page de Johnson & Johnson, y finalmente, a medida que fueron produciendo datos muy interesantes en la parte de preclínica, es cuando ya pudimos analizarlo para poder traer a líderes de opinión del nivel de Rafael Rosell o nosotros mismos en Pangaya. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que, digamos, es una tecnología first in class, es rupturista, es diferente a todo, pero esta tecnología y su desarrollo hay que envolverlo dentro de un equipo totalmente apropiado,
y por cierto, no solo apropiado desde el punto de vista de quién lo forma, sino desde el punto de vista de que Ross y todo el equipo tenga la libertad operacional para poder llevar esta compañía donde tiene que llevarla. Esto es muy, muy, muy importante. Arjuna tiene libertad operacional operativa para poder ser desarrollada con independencia de la estructura de capital, ¿no? Y yo creo que eso responde un poco a los comentarios que hacía Ross. Perfecto. Ros, estás contestando. Preguntaba a Marcos, ya ha contestado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos años, o sea, las patentes y las licencias que le dan a Nogap a Arjuna? Son indefinidas. Son indefinidas. Son Vale, indefinidas. perfecto. No tienen caducidad. Perfecto. O sea, hay un traspaso real de activos y un traspaso real de licencia. Perfecto. Patents are the key. They really are. Yes. Good. No hay más preguntas de momento. A ver, al final, lo que yo entiendo como inversor de Capital Cell un poco lambda, o sea, Arjuna Therapeutics es un proyecto de ciencia muy potente, o sea, si sale bien, la posibilidad de ganar dinero es altísima, no es un por 2 ni un por 10, es un por 100 o un por 50, nos podemos ir al billón de dólares, o sea, a los 1.000 millones, y estamos en una fase preclínica, o sea, estamos entrando a valoración 8 y puede ir hasta 1.000, o sea, es bastante bestia. Y lo bueno es que nace rodeado de inversores que saben mucho y que tienen mucho dinero. O sea, la parte más arriesgada de investigar cáncer es que ahora falta mucho dinero para hacer todas las fases clínicas. Y la suerte que tiene Arjuna es que viene muy bien acompañado, ¿no? Tanto por Nanogap, tanto por Javier Rivela y por Ross, todo el ambiente de la City, inversores que saben lo que hacen. Y es smart money que pone el dinero donde saben que va a ir bien, ¿vale? Y eso le permitirá a Arjuna pues, ir pasando fases clínicas sin quedarse embarrancada y sin quedarse sin dinero. Y eso no pasa muy a menudo. En España no vemos tantos proyectos con gente de la City, con gente de California o con gente como Javier Rivera invirtiendo. Entonces yo lo veo como inversor de Capital Cell una oportunidad de un proyecto internacional de los de verdad. Sí, yo coincido contigo, Teo. A ver, también es verdad que yo además que vengo, como sabéis, antes de fundar Pangaya, vengo bueno, algunos de vosotros lo sabéis, del mundo de banca de inversión. Sí que es verdad que muchas veces se venden estos proyectos, la Excel lo soporta todo, el potencial es altísimo, etc, etc. Yo creo que lo que tenemos que ser es muy prudentes, muy modestos, utilizar muy, muy bien el capital, afinar el capital a tope, desarrollar bien la tecnología, no vender motos. Esto es un proyecto de muy alto riesgo, pero no más alto riesgo que cualquier proyecto de preclínica normal. Lo que sí que es nuestra opinión es que esta tecnología es mucho más rupturista en términos relativos a la mayoría de programas de desarrollo de fármacos que conocemos, y pensamos a su vez que viene muy bien acompañada, y no es un tema de por mí, sino yo creo que, o sea, yo cuando veo, por ejemplo, en el board ¿no? En el consejo de Arjuna, el nivel de gente que tiene metido es realmente espectacular. ¿Pueden salir las cosas mal? Pues por supuesto, como en cualquier proyecto que tiene riesgo tecnológico. Pero en mi opinión, yo creo que aquí se está montando una tecnología y un consorcio alrededor de ella que, en mi opinión, si no hubiera un interés genuino desde el punto de vista médico, científico, de ver el potencial más allá de lo que es la mera inversión, nosotros, y en especial Ross, no hubiera tenido capacidad de atraer el talento que tiene a su alrededor. Exacto. Y después la parte de Rafael Rosell como opinion leader de cáncer de pulmón, pues también, aunque no hemos entendido exactamente todo lo que nos ha explicado porque era súper técnico, pero está claro que si él lo ve claro, que es el que más sabe, como mínimo en Europa, de cáncer de pulmón, pues también nos da confianza, la verdad. Sí, es obvio que Rafael, que bueno, aparte de ser obviamente ¿no? mi presidente, nuestro socio en Pangaya, y el director médico de Pangaya, del Instituto Oncológico Dr. Rosell, es un absoluto líder de opinión. Cuando yo estoy en reuniones con Big Pharma, porque la mayoría de los contratos de Pangaya me encargo yo con Rafael y con el equipo médico y científico de negociarlos, y ves cómo los equipos que desarrollan fármacos en esas compañías farmacéuticas escuchan a Rafael desde el punto de vista de cómo estratégicamente direccionar el fármaco a nivel de qué tipo de indicación hay que luchar, contra qué tipo de fármacos que están en el mercado pensamos que esto va a poder competir, etcétera. Es lo que decía Ross antes en relación a AstraZeneca, ¿no? Si compañías como AstraZeneca y como otras nos escuchan, ¿cómo no vamos a escuchar nosotros a Rafael y aprovechar el hecho de que podemos tener acceso a él? Aparte de Rafael, como líder de opinión en cáncer de pulmón, pues obviamente en nuestro grupo tenemos gente muy, muy potente. Entonces, a medida que vayamos viendo
que este programa tiene datos y tiene evidencia real in vivo en otros tipos de tumores, tendremos un acceso muy importante a otros líderes de opinión que también acompañan a Rafa. Perfecto, pues yo creo que ya estaríamos. Si queréis, reviso un poco los datos de la ronda para los que estáis online, que sigue habiendo mucha gente. La ronda de Arjuna Therapeutics saldría mañana por la mañana, excepto causas de fuerza mayor, que siempre puede haber alguna, pero bueno, normalmente está todo a punto para salir mañana por la mañana, a una valoración por debajo de 8 millones, con un descuento del 10% hasta el 12 de octubre, o sea que saldría unos 7 millones de pre-money. Estamos hablando de una empresa que se podría acabar vendiendo por 1.000 millones. Evidentemente, habría una cierta dilución por rondas posteriores. Y el ticket mínimo sería 1.000 euros. Y es una ronda de 1,2 millones. Hemos sido conservadores. Y también porque desde que hablamos en verano, pues Arjuna ha ido captando dinero. Porque claro, Ross se va moviendo, Javier se va moviendo y hay inversores que van comprometiendo tickets. Y inversores no del tamaño de Capital Cell, sino inversores, por eso, de Estados Unidos, de Londres, que dicen, bueno, pues te pongo 200.000, te pongo 50.000, o sea, un nivel de tickets que están, bueno, que no estamos tan acostumbrados en España. Lo que decíamos, ronda de 1,2, tenemos unos primeros 400.000 euros comprometidos, que podrían acabar siendo más, porque evidentemente el equipo de Arjuna está trabajando igual que Capital Cell para cerrar la ronda lo más rápido posible. Y no hay nada más. Esta sesión se graba. Si alguien quiere recibir el vídeo sin editar de forma urgente, hoy o mañana os lo podemos enviar. Y si no, al cabo de unos 7-10 días estaría en una newsletter editado. ¿Vale? Por cierto, cualquier pregunta que tengáis hacia mí o hacia Ross, después de esta teleconferencia, etcétera, dirigir cualquier cosa que necesitéis a través de Capital Cell y seremos muy rápidos en responder todo lo que necesitéis. Exacto. Y si hace falta reuniones físicas, Ross puede desplazarse a España o Javier se puede desplazarse donde sea que viváis, pues montamos la reunión y acabáis de cerrar. Thank you very much, Ross. Muchas gracias, Javier. Y a todos los que estáis aún online, se ha acabado el D-Lab, ¿vale? Nos vemos en la próxima y nos vemos en la plataforma mañana por la mañana. Muchas gracias. Venga, Ross. Un abrazo. Chao, chao. Thank you, Ross. Thank you. Thanks, everybody. Everybody.